Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para juntos pensar, compartir los pensamientos que se nos pasan por la cabeza. Tal y como dije el otro día en otro vídeo, este canal parece un poco eso también. Es la manera en que nosotros expresamos o verbalizamos y compartimos con ustedes pensamientos que se nos vienen por la mente por diversos temas. Todos nosotros pensamos, o eso quiero creer. Creo que todo el mundo, en base a sus creencias, en base a sus principios, en base a sus valores, cuando vemos, no sé, un vídeo, cuando vemos una predicación, un estudio, un artículo, leemos un libro, eso mueve nuestros pensamientos, nos lleva a hacernos preguntas, a cuestionarnos, a analizar. Y lo que hacemos muchas veces en estos vídeos es compartir con ustedes nuestro pensamiento sobre algo que nos manda. Por el correo electrónico muchas veces nos hacen llegar algunas imágenes, algunos vídeos, publicaciones, y cogemos algunos de ellos. Reconozco que no son todos porque son muchísimos, y de lo que pensamos en el momento de verlo, pues muchas veces lo compartimos con ustedes. Algo que se nos ha enviado en más de una ocasión, y normalmente cuando algo se repite, pues solemos hacerle bastante caso. Se nos ha enviado en más de una ocasión en estos últimos 2 días, diría yo, que llegó, fue el tema de que las asambleas de Dios, si no me equivoco, de El Salvador, cancelaron la participación de Itiel Arroyo. Itiel Arroyo, un gran, me refiero a conocido predicador. A una cosa que quiero decir es que en este vídeo no voy a dar mi opinión personal sobre Itiel Arroyo. Ya los que me conocen saben mi pensamiento sobre su doctrina, su enseñanza, su ministerio. No lo conozco personalmente, entonces opinar de Itiel como persona en cuanto a su carácter sería algo que creo que no sería correcto porque no lo conozco. Entonces caería en algo que sería falacia, sería mentir, sería desacreditar su persona cuando no la conozco. Tengo una opinión creada, personal, en cuanto a su ministerio, pero de esto no trata este vídeo. Así que eso ya lo he expresado con algunas personas en alguna ocasión que me lo han preguntado en la intimidad, pero como no era la pregunta de este vídeo, entonces no es lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy nos vamos a centrar de eso, del hecho de que suspendieran la participación de Itiel. Itiel es un predicador muy conocido, muy conocido. En las redes tiene muchísimos seguidores, tiene muchísimo alcance. Itiel es un predicador que, si yo no estoy muy perdido en cuanto a eso, es español y se ha hecho muy famoso, sobre todo en las zonas de América Latina. Empezó creciendo en el ambiente de los jóvenes, en el entorno más juvenil, y eso lo ha llevado a moverse por muchísimas campañas y muchísimos eventos donde ha estado predicando. Y creo que ha predicado en muchas zonas de América Latina, en iglesias muy grandes, y bueno, eso ha hecho que Itiel sea un predicador muy conocido en el entorno evangélico, muy conocido, sobre todo entre jóvenes, pero en el entorno evangélico Itiel es muy conocido. Repito, este vídeo no trata de mi opinión sobre Itiel, pero hay que admitir que es un predicador muy conocido. También es un predicador muy conocido, no sé, Dante Gebel, también es un predicador muy conocido Cash Luna, también es un predicador muy conocido, no sé, Guillermo Maldonado. Hay muchos predicadores conocidos, también es muy conocido Paul Washer, también es muy conocido John MacArthur. Entonces, Itiel, partimos de esa base. Es un predicador muy conocido, ha participado en muchísimos eventos, en muchísimas actividades, y habían programado la participación de Itiel Arroyo en un evento de las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios es un ministerio pentecostal, es un ministerio con una base doctrinal pentecostal. Entonces Itiel iba a participar en ese evento donde creo que iban otros predicadores, también iba algún cantante, me pareció ver en el cartel. Y bueno, Itiel ya ha sido sustituido, y si no me equivoco mucho, por el cantante Taller Roberto, que actualmente está participando activamente en la iglesia Lakewood. Bueno, llamar Lakewood iglesia es creo que pasarse ya. Pero bueno, también la Biblia dice que hay lugares que tendrían prácticamente, por decirlo de alguna manera, el nombre de iglesia, pero serían sinagogas de Satanás. He estado personalmente en Lakewood, he visto Lakewood, he mirado el contenido de Lakewood y conozco el ministerio de Joel Osteen, y realmente quien quiera ver en Joel Osteen a un predicador y un siervo de Dios es que no lee su Biblia. Y Taller Roberto me parece que está ahora ahí trabajando, participando, lo han contratado.
Entonces Itiel quedó fuera del cartel de las asambleas de Dios. Eso no es una decisión que tomaran rápido, es una decisión que estuvieron pensando, porque hace días ya se empezó a escuchar, las asambleas de Dios piensan retirar la participación de Itiel Arroyo en este congreso para jóvenes, en esta campaña, en este evento. ¿Y el motivo cuál era? Itiel en un vídeo había expresado públicamente que él no creía en la doctrina de un rapto pretribulacional. No es que Itiel negara el arrebatamiento de la iglesia, no es que Itiel negara en ningún momento la segunda venida de Cristo, sino que nosotros sabemos que en cuanto al tema del fin de los tiempos, hay diferencias de opinión entre los creyentes. Y no hablo solo entre dos o tres. El mundo evangélico, el mundo protestante, tiene diferencias de opinión en cuanto al orden en que se darán las cosas en el fin de los tiempos, en cuanto al orden de los eventos, en cuanto al orden de los acontecimientos. Incluso muy buenos pastores entre ellos tienen diferencias. Por ejemplo, hay muchos pentecostales que odian, literalmente aborrecen a John MacArthur, porque John MacArthur ha sido una de las personas, creo que en el entorno evangélico moderno de hoy, que más ha promovido el tema del cesacionismo en medio de nosotros. Él ha hablado públicamente sobre el cesacionismo y él ha hablado públicamente sobre eso al punto de todos conocimos la famosa conferencia que dio, la de Fuego Extraño, su material sobre el contenido de Fuego Extraño, en el que va directamente al tema de los dones y expresa directamente que no, que ciertos dones han cesado. Y entonces eso provocó que en una gran parte del colectivo pentecostal sintiera prácticamente aborrecimiento por el pastor John MacArthur. Sin embargo, el pastor John MacArthur es dispensacionalista y por eso otros pentecostales, a pesar de que dice eso de los dones, lo quieren. ¿Por qué? Porque él cree en un rapto pretribulacional. John MacArthur en ese sentido es dispensacionalista. Las asambleas de Dios, al ser un movimiento pentecostal, las asambleas de Dios se adhieren a ese pensamiento, son dispensacionalistas y son, por ser el ministerio o quizá una de las denominaciones o la más grande que hay en la actualidad, no siempre ha sido así, porque el movimiento pentecostal es reciente en cuanto a su fundación como tal. Entonces, ahora tienen mucha fuerza y como han sido los que más han promovido el tema del rapto pretribulacional como un movimiento dispensacionalista, entonces las asambleas de Dios tienen esa creencia. Para que veas, a John MacArthur lo miran y tienen la parte en la que lo aborrecen en cuanto a los dones, pero mira, por ahí John está acertado. Pero luego tienes a personas como Miguel Núñez, que si no me equivoco también tiene un pensamiento dispensacionalista. Si no estoy muy equivocado, y si me equivoco me pueden corregir, pero Miguel Núñez es continuista. Luego tienes a personas como Sugel Michelén, que es amilenialista y por otro lado es cesacionista. Entonces te das cuenta que hay ciertos temas donde buenos hombres de Dios, porque nadie va a decir que Miguel no es un buen hombre de Dios, nadie va a decir que Sugel no es un buen siervo de Dios. Tienen ministerios temerosos del Señor, tienen ministerios fieles en cuanto a la predicación, ministerios que no se centran en manipular a las personas, ni en sacarles dinero, ni han caído en herejías rotundas, sino que simplemente en algunos temas secundarios difieren. Y yo creo que ahí hay mucha inmadurez en el pueblo creyente cuando nos separamos por temas secundarios, cuando nuestra separación se da por si el rapto es pretribulacional o es el arrebatamiento de la iglesia, ser en el momento de la segunda venida, creo que hay inmadurez. Llamar a alguien hereje o decirle tú no eres mi hermano, ¿por qué? Porque yo pienso en el orden del fin de los tiempos diferente a ti. Oye, los fundamentos los tenemos iguales, solo me estás llamando hereje por el orden del fin de los tiempos, por un tema como ese. Pues sí, yo creo que deberías examinar tu corazón un poquito y también el tema de la madurez espiritual. No estamos hablando de hombres del Evangelio de la Prosperidad, palabra de fe y cosas similares como esa, que niegan a lo mejor la deidad de Cristo, como los testigos de Jehová. Estamos hablando de temas que podríamos llamar casi secundarios, a pesar de que es doctrina bíblica y para mí sigue siendo importante. Entonces, Itiel es muy querido por las asambleas de Dios por muchas cosas, por muchísimas cosas. Pero Itiel sacó un vídeo en el que él afirmaba que él no veía en las escrituras ese orden donde había un rapto pretribulacional, luego 7 años y luego una segunda venida, sino que Itiel decía, no, yo creo que la iglesia será arrebatada aquí,
en la segunda venida de Cristo. Yo veo un solo evento. Después de su partida en gloria, él anunció su regreso, no anunció algo por medio. Entonces, Itiel afirmó eso. ¿Y cuál es el problema? Para muchos eso no supone ningún problema, porque probablemente Itiel no iba a predicar sobre el fin de los tiempos en el Congreso de Jóvenes. Itiel probablemente no iba a predicar sobre escatología en el Congreso de Jóvenes. Itiel seguramente tenía pensado llevar otro mensaje, pero las Asambleas de Dios, al ver ese vídeo que iba contra los principios de las Asambleas de Dios, que iba contra los principios y fundamentos de las creencias del movimiento pentecostal al cual está adherido y son parte de las Asambleas de Dios, la junta directiva decide retirar a Itiel Arroyo, y abiertamente y sin esconderlo es por eso. Itiel Arroyo no va a participar del evento por este motivo. Él no cree en el rapto pretribulacional. Eso es una creencia nuestra de las Asambleas de Dios y por lo tanto hemos decidido que no participe. Y la pregunta después de todo esto es, ¿qué pienso yo de la retirada de Itiel Arroyo en cuanto a la participación en el Congreso de las Asambleas de Dios por el tema del rapto? Yo creo que aquí el problema no es el tema del rapto. Yo creo que aquí ese no es el problema. Yo creo que es simplemente el hecho de que las Asambleas de Dios han tomado la decisión de retirarlo porque es un predicador que no comparte 100% su postura. Yo creo, porque al ser pastor a veces piensas las cosas de determinada manera, que la mente de esos pastores pensó lo siguiente: Itiel tiene muchísimos seguidores. Si nosotros lo ponemos ahí delante, cuando tú como pastor pones a un predicador en el púlpito, le estás diciendo a la iglesia, es de confianza. Le estás diciendo a la iglesia, es válido. Le estás diciendo a la iglesia, ¿por qué? Porque tú no pones en el púlpito a alguien que no te parece un buen siervo de Dios. Tú no pones en el púlpito a alguien que te parece que no enseña conforme a las Escrituras. Tú no pones en el púlpito a alguien que crees que es un mal predicador. Entonces, cuando tú pones a alguien en el púlpito, le estás diciendo a la iglesia, pueden seguirlo, pueden escucharlo, pueden aprender de él, porque nosotros lo estamos avalando, porque si no, no predicaría en nuestra congregación. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que los directivos de las Asambleas de Dios, si ponen a Itiel Arroyo, le están diciendo a todas las personas, mira, Itiel es un gran predicador, Itiel es un buen siervo de Dios, compartimos su pensamiento, él comparte el nuestro, aquí está. ¿Qué provoca eso? Que gran parte de las personas que están ahí van a decir, vale, pues voy a escuchar más mensajes de Itiel, voy a escuchar más enseñanzas de Itiel, voy a escuchar más vídeos de Itiel, voy a seguir las redes de Itiel y voy a conseguir que van a empezar a escuchar uno, otro, alguno no chocará con sus doctrinas, pero de golpe escucharán a Itiel diciendo eso va a hacerles pensar en decir, oye, y si Itiel tiene razón, porque realmente me parece que lo han puesto ahí porque es un predicador aceptable para ello, entonces voy a escuchar qué piensa sobre ello. Es que hay gente que piensa diferente en cuanto al rapto, voy a buscar otros vídeos. Y yo creo simplemente que por evitar la confusión en la mente de muchas personas, evitar malentendidos en la mente de muchas personas, evitar el lío doctrinal en la mente de muchas personas, han decidido retirar a Itiel Arroyo del cartel. Entiendo que el pensamiento de las Asambleas de Dios, al menos las que han organizado ese evento, ha sido: si predica todo lo que predicamos, puede predicar en nuestros eventos. Si no predica todo lo que predicamos, no puede predicar en nuestros eventos. ¿Qué pienso en cuanto a eso? Tengo el corazón dividido. Tengo el corazón dividido en cuanto a este asunto. ¿Por qué? Porque por un lado lo entiendo. Es decir, yo tengo que tener mucho cuidado de quién voy a poner a predicar en la iglesia, porque puede confundir a las personas. Si yo tengo personas nuevas en la fe y yo pongo a predicar a una persona que en cuanto al fin de los tiempos piensa diferente, en cuanto a los dones piensa diferente, en cuanto a esto piensa diferente, las personas cuando lo escuchen en el púlpito y si les gusta el mensaje van a buscarlo, van a escuchar más y al final voy a tener un conflicto. Personas que van a decir, oye pastor, ¿y por qué en esto pensamos de esta manera? Porque yo escuché a aquel predicador que trajisteis y él enseña esto. Entonces eso va a generar cierta confusión. Y yo entiendo en parte y hasta comparto que ellos quieran cuidar la mente de los miembros de las Asambleas de Dios.
entiendo que cada iglesia tiene también su confesión de fe, tiene sus creencias, sus fundamentos doctrinales propios, y eso es serio. Es decir, si tú vienes a Caminando por Fe a nuestra congregación en Barcelona, lo primero que te vamos a decir pronto es, mira, nosotros creemos en esto. Más allá de esto no vas a escuchar en esta iglesia. Hay otras iglesias que puede ser que crean otras cosas en otros temas, pero nosotros creemos en esto. No tendría sentido traer a personas a predicar a la iglesia si fueran en contra de esto. Sería un caos. Sería un caos. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que eso es lo correcto, queremos enseñar que eso es lo correcto, queremos predicar que eso es lo correcto, y por lo tanto sería extraño empezar a compartir púlpito con personas que no piensan lo mismo. Ojo, ahí viene mi segunda opinión. Cuando tú tienes a una iglesia instruida y es madura en la fe, cuando la iglesia es madura en la fe, puedes llegar a traer un predicador que tenga algún punto diferente en alguna cosa y estar tranquilo, porque la iglesia entiende que hay temas que consideramos secundarios, donde buenos hombres de Dios, ellos pueden ver ese tema de manera diferente, pero la iglesia tiene su fundamento y decir, mira, tú puedes incluso llegar a pensar como ese predicador que hemos traído, creemos que es un buen siervo de Dios, pero no vas a crear contienda ni división en la iglesia, porque esto es lo que la iglesia nuestra sustenta. Es decir, yo podría traer a Miguel Núñez a predicar a Caminando por Fe, a Sugel Michelena a predicar a Caminando por Fe, y creo que la iglesia es suficiente madura para entender, mira, en cuanto a ese tema, nuestra iglesia no piensa como Miguel, pero Miguel es un buen siervo de Dios. También cuando los traes no los pones a predicar sobre las diferencias. Si algún hermano luego quiere escuchar a Miguel y quiere decir, mira, pues a mí Miguel en eso me ha convencido, está bien, pero la iglesia tiene su fundamento y no lo va a cambiar porque tú hayas cambiado tu fundamento en cuanto a eso. Y tú vas a tener que respetar el fundamento que hay en la iglesia donde tú congregas. Si tú crees que es algo secundario y dices, mira, me parece muy buena esta congregación y solo en este punto difiero, prefiero quedarme, porque tampoco voy a encontrar una iglesia que al 100% crea lo mismo que yo creo. Seguramente puedo encontrar una iglesia muy buena y hay algún punto en el que diga, yo en eso difiero. Por eso tenemos amigos que son dispensacionalistas, amilenialistas, continuistas, cesacionistas, pero en cuanto a los fundamentos, son buenos hombres de Dios, temerosos de Dios, centrados en el evangelio, pero con ciertas diferencias en algunas cosas. Y te puedes sentar en la misma mesa, reír, compartir, llorar, orar con ellos, sin haber diferencias en temas secundarios. Así que entiendo que la decisión que han tomado los directivos de Asambleas de Dios es por proteger quizá la mente de sus feligreses, de los miembros de su movimiento, de su denominación, en cuanto a que no sean confundidos con otros pensamientos y doctrinas. Pero también creo que no va a ser fácil para ellos, a no ser que solo usen sus propios predicadores de su iglesia, el encontrar un predicador que 100% esté de acuerdo con todo lo que ellos enseñan. Probablemente de todos los que han llevado, algunos cantantes que llevan y cosas tampoco están de acuerdo al 100% con todo, pero como no son predicadores y no lo enseñan, entonces pueden participar. Repito, creo y entiendo el por qué lo han hecho, entiendo que queramos cuidar el corazón de los miembros de nuestra iglesia y obviamente no vamos a poner a un hereje ni a alguien que rompe con fundamentos cristianos en el púlpito a predicar, porque cuando lo ponemos a predicar lo estamos avalando, lo estamos respaldando, estamos diciéndole a la iglesia nos parece un buen predicador, un buen siervo de Dios. Pero también creo que si la iglesia es madura y está segura, y si uno está firme y convencido de lo que enseña, puede venir alguien con el que tengamos una cierta diferencia y participar del evento sin que las personas se confundan tanto, porque no debería haber miedo, porque si enseñamos bien una doctrina, si la enseñamos con fundamento, las personas pueden ser capaces de escuchar un pensamiento distinto y decir, no, mira, yo sigo bien fundamentado en esta creencia, porque me la han enseñado bien, no solo me la han dicho por encima, sino que me la han enseñado con fundamento. Entonces, esa es mi opinión sobre lo que ha pasado en cuanto a la no participación de Itiel en el evento de las Asambleas de Dios. Deja tu comentario. ¿Qué te parece a ti que hayan retirado a Itiel Arroyo de la participación solo por el tema del rapto? ¿Crees que es suficiente tema como para retirar a alguien? Como digo, yo comprendo el pensamiento pastoral
de la mente de ellos, pero también creo que una iglesia, cuando es madura en la fe, puede ver a alguien predicar que a lo mejor tenga un fundamento bueno. Como digo, en nuestra iglesia ha habido personas predicando que al 100% no compartimos su pensamiento, pero creemos que son buenos siervos del Señor, y la iglesia tiene su fundamento y las personas al final tienen que respetar el fundamento de una congregación. Sí, si no lo comparten, pues se acabarán yendo a otra. Pero como digo, si es una buena iglesia y solo tienes una pequeña diferencia y encima es en un tema secundario, yo no creo que sea motivo para dejar una congregación. Obviamente, si los fundamentos, si el evangelio está torcido, si las cosas fundamentales están mal, si la línea de la iglesia es prosperidad y cosas de estas, sí, ahí sí, sal corriendo y sin mirar atrás, como si estuvieras huyendo de Sodoma y Gomorra. Así que, ¿qué piensan ustedes de haber retirado a Itiel Arroyo las asambleas de Dios solamente por el hecho de no compartir el pensamiento del rapto pretribulacional? ¿Creen que es motivo suficiente para que alguien no participe en un evento? Entonces, ¿significa que todos los que prácticamente no sean dispensacionalistas jamás podrán predicar en las iglesias de asambleas de Dios? También creo que eso no es algo tan general, porque yo sé por experiencia que se puede ir a iglesias de asambleas de Dios, predicar en iglesias de asambleas de Dios y a lo mejor no tener al 100% adherido bastantes o varias de sus creencias, no compartirlas. Así que es posible también que cada grupo de asambleas de Dios funcione un poco de manera autonómica, de manera independiente, y a lo mejor ese era solo el concilio de las asambleas de Dios del Salvador. A lo mejor otros grupos de asambleas de Dios no están de acuerdo con lo que han hecho. Me gustaría saber qué piensan. ¿Ustedes creen que es motivo suficiente para retirar a alguien de la participación? Como dije, yo tengo una parte que lo entiende, una parte que creo que según qué cosas secundarias no deberían ser motivo para retirar. Pero entiendo, como dije, a nivel pastoral, el querer cuidar, el que los nuevos o la gente que está empezando no sea confundida. Y más cuando se trata de predicadores que tienen tanto alcance, tanto material en las redes, y las personas obviamente van a ir allí a ver qué más dice este hombre, qué más enseña este hombre. Otro día aquí compartiendo pensamientos, abriendo el corazón y pensando en alto. Agradecemos como siempre que puedan dejar un me gusta en el vídeo, suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita de las notificaciones, compartir este vídeo en Facebook y todas esas cosas que nos ayudan a estar ahí donde YouTube y Facebook últimamente no quiere que estemos, pero ustedes nos ayudan. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Siempre recuerden que los amamos en el Señor.